Juan Calvino, una biografía, un acercamiento a Juan Calvino, el hombre. Cómo Calvino, como persona, encaja en los eventos del siglo XVI. Lee Gattis, profesor inglés, menciona: para muchos, el nombre de Calvino sugiere una imagen de un hombre duro, de un teólogo sistemático de barba larga, con una inmisericordia lógica y cuya doctrina de predestinación representa todo lo malo que hay en la teología. Sin embargo, aquellos que han pasado algo de tiempo leyendo a Calvino, lo que Calvino realmente dijo, difícilmente estarían de acuerdo con esta caricatura de él, excepto con el hecho de que tenía una barba larga. La importancia de Juan Calvino para la iglesia no puede ser exagerada. Es sin duda el más grande de todos los reformadores de la iglesia de todos los tiempos. Amado por algunos, odiado por otros. Si bien es cierto, nadie puede negar es la tremenda influencia de su persona. Quizá no hubo ninguno que se le igualara en influencia y ciertamente no en intelecto. Entre sus enemigos se contaba la Iglesia Católica, los anabaptistas y cualquiera que apoyara cualquier forma de idolatría. Sin embargo, lo que hace a Calvino una figura central no es su personalidad o sus logros, sino más bien sus escritos teológicos. Para Calvino, el propósito de su existencia, su razón de ser, era traer unidad a la iglesia. Y a pesar de su personalidad dominante, nunca trajo atención hacia sí mismo. Hasta este momento no sabemos exactamente el lugar donde se encuentra su tumba, pues conociendo la idolatría del corazón humano, quería evitar toda atención hacia sí mismo. Quizá nada le hubiera desagradado más a Calvino que ver la gigantesca estatua de él en el centro de Ginebra. O que 100 años después alguien crearía un sistema teológico basado en su nombre. Nada le repudiaría más a Calvino que hasta en su tumba quiso que fuese desconocida, a fin de que Dios se llevara la gloria. Saber que en el siglo XXI hay gente que se llama calvinista, pensando que con esto le agradaría. El joven Calvino. Calvino nace en Noyon, Francia, a unos 100 kilómetros al norte de París, el 10 de julio de 1509. Su padre, Gerard, había migrado algunos años antes a Noyon en busca de un mejor futuro, donde llegó a ser el notario y el promotor de la catedral, algo así como un fiscal provincial. De esta manera, Gerard logró escalar en la sociedad francesa, de tal manera que en 1497 obtiene el título de burgués o perteneciente a la clase acomodada francesa. La madre de Calvino, Jeanne Lefranc, venía también de una familia acomodada, también burguesa, también familia rica. Sin embargo, Calvino nunca llegó a conocerla, pues murió en 1515, cuando Calvino tenía solo 6 años. De los 5 hijos que tuvo la pareja, solo 3 llegaron a la adultez. Su padre volvió a casarse, teniendo esta vez 2 hijas mujeres, haciendo en total 5 hijos, 3 varones, incluyendo a Calvino, y 2 mujeres. Es decir, en pocas palabras, Calvino nace en una familia acomodada, Calvino tuvo privilegios, en pocas palabras, Calvino sería lo que diríamos en el argot limeño, un pituco, criado con las mejores educaciones para su época. A los 11 años de edad fue enviado a París para estudiar en uno de los mejores colegios de Francia, Collège de la Marge, cualquiera que sea la pronunciación en francés, en preparación para entrar a la Universidad de París. En de la Marge, Calvino recibió la mejor educación posible del siglo XVI, educándose en latín bajo uno de los mejores maestros de Europa, Martin Codiert. Después de terminar sus estudios en gramática, latín, lógica y filosofía, Calvino fue enviado a la escuela Monasterio Montaigu, especializado en aquellos que querían seguir estudios teológicos avanzados, donde permaneció hasta 1526 a los 17 años. El monasterio, escuela Montaigu, era algo similar a lo que llamaríamos el Perú un colegio militarizado.
¿Y a qué me refiero con un colegio militarizado? Es decir, era un colegio donde se enviaba a los hijos de la nobleza francesa y futuros gobernantes. Se les brindaba no solamente la mejor educación posible, pero también las disciplinas monásticas que forjarían el carácter de estos futuros líderes. Para estar en la escuela monasterio de Montaigu, tenías que ser o muy rico o muy inteligente. O muy rico o muy inteligente. Era inusual que hayan de ambos. Calvino no era muy rico, pero tuvo el apoyo del obispo de Noyon, que pagó por todos sus estudios desde que él tenía 11 años y era muy inteligente. Calvino, cuando estaba en Montaigu, no estaba en la lista de alumnos becados. Así que fue pagado todo su estudio íntegramente. Calvino deja la escuela de Montaigu a los 17 años, pero las disciplinas monásticas que aprendió ahí le sirvieron para el resto de su vida. Las oraciones comenzaban a las 4 de la mañana, seguida por clases hasta las 6 de la mañana. Luego celebraban la misa. Después de esto era el desayuno. De 8 a 10 tenían la clase principal, seguida por discusión y debate. El almuerzo se servía a las 11 de la mañana, seguido por memorización de las escrituras y oraciones. Al mediodía, los estudiantes tenían examen oral sobre todo lo que habían aprendido por la mañana. Luego de esto tenían una siesta de 1 a 2 de la tarde, seguida de otra clase principal de 3 a 5, para terminar luego por el servicio matinal en la capilla. Después de esto tenían la cena, acompañada nuevamente de lecturas bíblicas y memorización, seguido por otro examen oral de lo que habían aprendido en la tarde, para finalmente ir a dormir a las 8 de la noche. Esta era la educación año tras año con los mejores maestros de Europa que recibió Juan Calvino. Dos factores a notar aquí de esta parte, hermanos, es que desde los 11 años, Calvino recibió la mejor educación que se podía pagar en el siglo XVI. Esto fue muy diferente, por ejemplo, a Lutero, que aunque recibió buena educación, creció en un pueblo pequeño y fue educado en un colegio bueno, pero siguiendo métodos medievales antiguos. Otro punto a notar es que Calvino logró realizar todo esto gracias al apoyo del obispo de Noyon, que lo había tomado como su protegido. Ahora, esto no era inusual, hermanos. Obispos y gente rica tomaban el patronazgo y auspiciaban económicamente a jóvenes talentosos con toda su educación. Y esto es algo irónico, porque Calvino recibió 15 años de su vida, la mejor educación posible, pagada con dinero de la Iglesia Católica Romana, para que al terminar esos 15 años de estudio y el doctorado, se volviera a la Iglesia protestante y comenzara a escribir en contra del catolicismo. No es entonces de sorprenderse que a la Iglesia Madre no le agradó nada la conversión del que iba a ser uno de sus mejores teólogos, el que había invertido tanto dinero. Calvino realiza luego estudios en la Universidad de París, la Universidad de Orleans y la Universidad de Bourges, donde recibió educación humanista de primera mano. Ahora, cuando hablamos de educación humanista, no entendamos humanista en el contexto del siglo XVIII. La educación humanista era ad fontes, lo que significaba esta frase en latín, de regreso a las fuentes. Uno de los principales era Erasmo. Enfatizaban el estudio de las letras, el renacimiento y el estudio en los idiomas originales. Calvino obtiene el grado de bachiller del Colegio de Montaigu, que sería el equivalente al grado de bachillerato ofrecido en algunos colegios en la actualidad. Es decir, era un grado antes de entrar a la universidad. Sin embargo, para finales de 1526, Lutero aparece en la escena y se crean tensiones en la Iglesia Católica, por lo cual la rentabilidad de ser sacerdote se redujo. Y Calvino se le pidió, su padre Gerard Calvin, ese era el apellido original de Calvino, le pidió estudiar leyes en lugar de teología en la universidad, por ser una carrera más rentable, a lo cual Calvin estuvo de acuerdo. Ahora, hermanos, mucho se ha especulado de la razón por la cual Calvino se pasó de teología a leyes. Y es lo opuesto que hizo Lutero.
Lutero se pasó de leyes a teología porque no le agradó a su padre. Calvino hizo lo opuesto, se pasó de teología a leyes. ¿Hubieron intereses económicos de parte de Calvino o fue solamente a pedido de su padre? Probablemente fue ambos. También hubo interés económico de parte de Calvino. Calvino escribe en el prefacio de su comentario de los Salmos en 1557. Cuando era un niño, mi padre me había dispuesto para que me dedicara al estudio de la teología. Sin embargo, luego al darse cuenta que la profesión de leyes producía mayores ganancias a aquellos que se dedicaban a la misma, procedió a cambiar su mente sobre este asunto, por lo cual con el paso del tiempo fui llevado al estudio de filosofía o teología, al estudio de leyes. Luego de esto, Calvino se dirige a la Universidad de Orleans, donde estudiaría 2 años derecho hasta 1529. Y luego a la Universidad de Bourges, donde estaría 18 meses más, haciendo estudios avanzados, de estudios clásicos y derecho canónico. 1530. Lo más importante a notar aquí, hermanos, fue el creciente interés de Calvino por estudios clásicos. Calvino aprende griego también aquí y se cree que a partir de aquí fue introducido a las ideas de Lutero a través de su profesor de griego. Calvino mismo fecha su conversión cuando estaba estudiando en la Universidad de Bourges en 1530 a los 21 años. Sin embargo, esto es poco probable, porque existen evidencias fuertes que nos hacen dudar de este relato. Y una de las evidencias es de que existe una crónica en la cual Calvino en 1530 estaba aconsejando a monjas católicas a no dejar la iglesia católica. Así que es muy poco probable que él haya sido convertido en esta época. Luego de esto, Calvino se dirige a París en 1531 para realizar estudios doctorales. Sin embargo, su estancia ahí se vio interrumpida por la muerte de su padre. Calvino nunca fue cercano a su padre, Gerard. Desde muy joven fue internado, casi nunca pasó tiempo con él. Sin embargo, la muerte de su padre causaría una gran conmoción en Calvino. Gerard había sido expulsado de la Iglesia Católica por no estar de acuerdo con la confesión del obispo en la Catedral de Noyon. Así que Gerard muere en gritos y ansiedad porque sabía que al haber sido excomulgado de la Iglesia Católica, lo que ocurriría en el momento que muera iba a ser el infierno. Así que Gerard muere con gritos de desesperación y angustia. Esto dejó una impresión fuerte en Calvino. Y luego esto influenciaría su doctrina de la seguridad eterna del creyente. Después de que Calvino retomó sus estudios doctorales, el tema de su tesis fue la obra del filósofo griego Séneca de Clementia. Fue para este momento que Calvino decidió que quería llevar una vida tranquila, apartada para el estudio y la publicación de literatura escolástica. Nada más lejos sería su vida. En 1533, el 1 de noviembre, mientras Calvino se encontraba en París, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París, lanzaría un discurso moderado sobre algunas reformas en la Iglesia Católica en Francia. Esto causaría un disturbio y una revuelta y una protesta en París. Ahora, no sabemos exactamente lo que el rector dijo, Nicolas Cop. La única copia que tenemos es, interesantemente, la copia que Calvino produjo, de su propio puño y letra. Y ha habido debate en cuanto a los historiadores sobre la veracidad de este documento. ¿Realmente lo que dice ese documento fue lo que Nicolas Cop dijo? ¿O más bien Calvino lo tergiversó para hacer y presentar a Nicolas Cop como un poco más protestante de lo que realmente fue y justificar la causa protestante en Francia? Personalmente creo que Calvino exageró algunos detalles en este documento y es quizá el consenso mayoritario entre historiadores. Calvino tuvo que escapar de París y pasar unos meses en el sur de Francia, usando el seudónimo de Charles Despils. Fue durante este tiempo que escribió su segunda obra, llamada
Psychopanicia. Era un tratado sobre la vida después de la muerte, en parte para corregir a la secta, de la manera como él lo denominaba, anabaptista, que enseñaba la destrucción del alma y sueño del creyente. Ahora, un factor importante también al cruzarnos con Calvino es el factor anabaptista. Y esto voy a explicar más adelante, pero hay mucha discusión sobre realmente lo que era anabaptismo a comienzos del siglo XVI. Cuando me refiero a anabaptismo, no me refiero a bautistas en la actualidad, no me refiero a Spurgeon, no me refiero a los bautistas del siglo XVI. Me refiero a un movimiento mezclado entre gente que sinceramente amaba al Señor y gente que estuvo causando estragos en el siglo XVI y eran considerados terroristas por la mayoría de reformadores. Más adelante vamos a hablar de algunos problemas que Calvino tuvo. Un punto importantísimo, bueno, ya lo he mencionado ahí. 1534, no fue sino hasta mayo de 1534 que Calvino regresó a París. Sin embargo, la aparente calma no duró mucho. El 17 de octubre de 1534 se desató la protesta de los carteles, en la cual un grupo de protestantes franceses colgaron carteles a lo largo de todo París, pidiendo la abolición de la misa. Y la gota que derramó el vaso fue un cartel colgado en la puerta misma del rey Francisco I. Cuando Francisco sale a su alcoba y ve el cartel colgado en la puerta, estalla en gritos y dice: debemos erradicar a la maldita secta luterana. Y allí es donde comienza en 1534 la persecución y martirio y muerte de algunos luteranos protestantes en Francia. Ha habido mucho debate sobre si Calvino estuvo involucrado en la protesta de los carteles. Hasta el día de hoy no tenemos seguridad. Sin embargo, Calvino fuga de París tan rápido como puede. Cambia el nombre de Juan Calvino a Martianus Lucianus. Y hay fuerte indicación de estas y otras cosas que nos indican que Calvino probablemente estuvo involucrado en este atentado llamado la protesta de los carteles. Es aquí donde Calvino parte a Basilea, llegando ahí en enero de 1535. Ahora, a los 26 años. Ahora, hermanos, Basilea en esta época era el sitio de ebullición de ideas protestantes. ¿Quién había estado enseñando ahí? Zwingli, que ya había muerto. ¿Quiénes estaban ahí? Martin Butzer, Philip Melanchthon, grandes figuras, el propio Bullinger. Basilea era el sitio de ebullición de ideas protestantes. Y es ahí donde llega Calvino a los 26 años. Y como ya lo mencioné, mientras todos estaban leyendo a Zwingli, Calvino estaba con Lutero. A Calvino nunca le cayó bien Zwingli, aunque toma mucho para la primera edición de sus instituciones. Y la razón por la cual no le caía bien era justamente por su postura en cuanto a la Cena del Señor. Si ustedes recuerdan, en 1529 hubo la controversia en el castillo de Marburg, donde Zwingli y Lutero, de los 15 puntos, se ponen de acuerdo en 14 puntos y medio. Y el medio punto en el cual no se ponen de acuerdo es la ubicuidad o el lugar de Cristo en la Santa Cena. Y es ahí donde Martín Lutero, ustedes recuerdan, sale del castillo de Marburg gritando, vociferando, diciendo que Zwingli era de otro espíritu, es decir, que no era cristiano. Y esto había llegado a oídos de Calvino, y Calvino por esta razón no le caía muy bien Zwingli. No que Calvino era luterano en cuanto a su posición en la Santa Cena, sino que el decir de que era solo un memorial de la muerte de Cristo, solamente un memorial, era tan desvirtuado de Cristo para Calvino que un teólogo que afirmara eso le llevaba dudas. Luego vemos que Calvino saca una postura diferente, que sería algo así como la postura intermedia entre Zwingli y Lutero, que es la postura de la presencia no real, sino la presencia de Cristo por el Espíritu Santo en los sacramentos o en la Santa Cena. Calvino exiliado en Francia. Fue en esta época cuando Calvino se identifica plenamente con la causa reformada.
Calvino se dispuso a aprender tanto como pudiera de la fe protestante. Menciona: nadie puede llegar a ser un buen maestro si primero él mismo no está dispuesto a ser enseñable. Tiene que estar siempre dispuesto a aprender. Si bien no existe un acuerdo entre historiadores cuándo fue exactamente el momento de la conversión de Calvino, para este momento se sabe que ya estaba completamente comprometido con la causa de la reforma. Y en un entorno en el cual están quemando reformadores y protestantes en toda Europa, alinearte con una causa que te podía costar la vida, es muy probable que para este momento ya Calvino era completamente cristiano, evangélico o reformado. Es imposible tratar de entender a Calvino sin entender la influencia que Lutero ejerció a través de sus escritos en él. Aunque no hay evidencia de que alguna vez se hayan conocido, no existiría Calvino sin Lutero. Y es muy probable que la influencia de Lutero no hubiera sido tal sin Calvino. Fue en ese tiempo en Basilea, ciudad de habla alemana, que fue uno de los tiempos de mayor crecimiento teológico para Calvino. Fue aquí donde se le pidió en junio de 1535 escribir el prólogo en latín de la traducción de la Biblia al francés hecha por Olivetanus, así como un prólogo para la edición de los sermones de Juan Crisóstomo. Un factor aquí importante, hermanos, es que Juan Calvino tenía solamente 26 años cuando él estaba en Basilea y ya había escrito 3 obras importantes a los 26 años y 14 meses después escribiría lo que llegaría a ser su obra cumbre, las instituciones de la religión cristiana. Ahora, Calvino siempre se veía a sí mismo como un teólogo que aprendía mientras escribía y escribía mientras aprendía. Él escribía mientras aprendía y aprendía mientras escribía. En marzo de 1536, a los 27 años, Calvino publica la primera institución de la religión cristiana. ¿Cuántos aquí quieren ser teólogos y tienen más de 27 años? Bueno, Calvino ya a tu edad había publicado 3 libros y estaba publicando las instituciones. Y se ha chequeado las instituciones, hacer eso a los 27 años, bueno, pero él comenzó a los 11 años. Debemos recordar que para Calvino manejaba el hebreo, se dice que cantaba en hebreo, memorizaba en griego, hablaba mejor el latín que el francés. Y ya desde los 19 años ya podía dominar griego, latín, francés, un poco alemán. Entonces no te desanimes. Creo que para cuando llegues a aprender eso. Cabe mencionar, sin embargo, que esta obra era muy pequeña en comparación con la última edición. La primera edición de las instituciones es básicamente un manual básico de discipulado, una introducción a la vida cristiana, compuesta de una exposición de la ley, el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro y la libertad cristiana. El único propósito era algo así como un manual básico de discipulado. La popularidad de la misma no era por su profundidad de esta primera edición, sino por su simpleza. No era por su sofisticación, sino por su claridad. No era popular por su extensión, sino por su brevedad, porque podía caber en el bolsillo de cualquier campesino francés. Esta era la primera institución. Calvino retorna una vez más, no más a París, y tras una breve estancia ahí, se propone ir a Strasbourg para continuar su aprendizaje y dedicarse a una vida tranquila de estudio y escritura. Sin embargo, surge una guerra entre Alemania y Francia, lo cual le impide tomar la ruta más directa hasta Strasbourg y le obligó a pasar unas horas en la noche en Ginebra en un hospedaje, a fin de retomar su viaje por la mañana siguiente. Y una vez más, hermanos, debemos estar conscientes en épocas de reforma, y no solamente en épocas de reforma, sino en la totalidad de la historia, que cuando estudiamos historia, es la historia de Dios. Dios es soberano, manejando no solamente los eventos,
en la vida de Lutero y de Calvino, sino tu vida el día de hoy. Dios es soberano al tener la educación que has tenido, las amistades que has tenido, la preparación que has tenido, los lugares donde has estudiado y el lugar donde estás el día de hoy en su propósito eterno. Y esto no solamente fue en la vida de Calvino, sino en la tuya y en la mía. Ahora, para este momento, la popularidad de Calvino no era pequeña. Las instituciones se convirtió en un bestseller. A los 2 meses ya se había acabado la primera edición. A los 6 meses ya se requería una nueva edición. Calvino se convirtió de la noche a la mañana en lo que sería el equivalente a alguien famoso. Sería como algo como el Guns N' Roses o el Axl del siglo XVI. Para esta edad, para este tiempo en el cual había turbulencia, conflictos políticos y alguien lanza un manual así hablando de política, ¡boom! Su presencia no pasó desapercibida aquella noche en ese hospedaje en Ginebra. Guillermo Farel ya había conocido a Calvino en Basilea y estaba luchando incesantemente por la reforma por casi 10 años en Ginebra. Farel fue avisado que el joven autor del bestseller, Institución de la Religión Cristiana, se encontraba hospedado en Ginebra por una noche. Y ustedes saben lo que dicen, pueblo pequeño, una ciudad de 10,000 personas, al toque le pasaron la voz a Farel. Farel va deprisa a buscar a Calvino. Ahora, cuando ustedes leen los libros de historia, es interesante la manera como se describe a Farel. Se le describe literalmente como alguien con un temperamento y cabello como de fuego. Y esto hace referencia al cabello pelirrojo de Farel. Y a veces en Europa hay la tendencia a asociar, con todo respeto de mis amigos escoceses, que quizá vean esto, pero igual no hablan español, de a veces hay asociar del temperamento irlandés o el temperamento escocés y el cabello pelirrojo con una persona sanguínea, colérica. Y esa a veces es la reputación que tienen algunos pelirrojos. Y esa a veces la manera de broma que se hace con Farel, de tener el cabello pelirrojo como fuego y un carácter como fuego. Así que Farel va a ver a Calvino. Se encuentran. Después de una breve conversación, Calvino le anuncia su propósito a Farel de ir a la calmada ciudad de Estrasburgo, donde ministraba Martin Butzer, para dedicarse a una vida pacífica y tranquila de estudios. Estrasburgo sería el lugar de academia en el siglo XVI para ir a aprender. Y ha habido mucha especulación sobre lo que realmente ocurrió aquí. La versión oficial de los labios del propio Calvino mencionan que Farel, luego de estar tratando de convencer a Calvino de que se quedara en Ginebra, estalló y le dijo con exaltación a Calvino: Calvino, Dios te maldiga a ti, Calvino, y maldiga tus estudios, maldiga tu tiempo y maldiga el fruto de tu trabajo. Si pudiendo ayudar a tus hermanos en Ginebra, prefieres una vida cómoda de estudios. Y al decir esto, Farel se retira. Calvino menciona: aquella noche no pude dormir, pensando en las palabras de Farel. Y lo que debió convertirse en una parada en Ginebra, en un hospedaje de solamente unas horas, se convirtió en una parada que duró casi 30 años. Era agosto de 1536. Algo importante a notar, hermanos, es que Calvino vivió en Ginebra, sí. Sin embargo, Calvino siempre se consideró a sí mismo un exiliado. Calvino no era alemán, Calvino era francés. Calvino hablaba francés como lengua materna. Calvino siempre se consideró exiliado por la voluntad de Dios en Ginebra, con un idioma, un acento diferente, cultura diferente, étnicamente diferente. Calvino fue un misionero toda su vida en Ginebra. Parte de la oposición que tuvo en Ginebra fue circunstancias, fue el propio carácter de Calvino, pero un factor importante
es que también Calvino era un extranjero teniendo popularidad y poder en una ciudad ajena. Y eso es un factor importante, hermanos. Sería como si estuviéramos, no sé, en Perú y el que gobernara sería un chileno, algo así. O como estar en Inglaterra y el primer ministro sea escocés. Entonces había esta tensión étnica que también es un factor importante al hacer el estudio de Calvino. Calvino era francés, no genovés. El objetivo primario de Calvino en Ginebra era el establecimiento de una iglesia que se acomodara a los estándares bíblicos. Las reformas de Calvino incluyeron la adoración en el lenguaje vernacular, liturgia, catequismos, es decir, enseñanza. Cuando hablamos de catecismos, hermanos, en el siglo XVI, no piensen en algo de la Iglesia Católica de repetir de esa manera, sino cuando hablamos de catecismos es más similar a una escuela dominical de adultos. Era casi lo que es el equivalente a una escuela dominical de adultos, donde había un temario en la cual se enseñaba en la escuela dominical de adultos. Eso sería el equivalente a un catecismo en el siglo XVI. Disciplina eclesiástica a manos del conservatorio. Para implementar esto, Calvino también estableció reformas que incluían reuniones diarias donde los salmos eran cantados. Para esto, Calvino, con obviamente el apoyo de Ginebra, contrató un poeta profesional que creara alabanzas a partir de los salmos y añadiera música con un músico profesional. Esto es lo que llegó a ser conocido como el Himnario de Ginebra. Fue una composición maestra, tanto en contenido teológico como en belleza musical. Así que si alguien piensa que solamente porque una canción tiene contenido bueno, no importa la música, yo creo que ni Calvino ni Lutero hubieran estado de acuerdo con eso. Tiene que ser bello y tiene que tener contenido adecuado. Otra medida fue la implantación de la predicación expositiva, la administración mensual de la Cena del Señor, aunque Calvino hubiera preferido que se administrara semanalmente, no diariamente, se administraba de esta manera. Y una de las reformas más importantes, quizá la más importante, fue la independencia de la Iglesia y del Estado. Esta fue otra reforma que no se llevó a cabo, por ejemplo, con Lutero. La iglesia luterana siempre fue la iglesia del gobierno, del Estado, al igual que la iglesia anglicana era la iglesia del Estado. Este no era el caso en Ginebra, de lo cual nace el presbiterianismo. Había una independencia de poderes y de disciplina eclesiástica y disciplina del Estado. La iglesia era libre de ejercer disciplina a sus miembros sin la intervención de las autoridades de Ginebra. Para algunos, como por ejemplo John Knox, que visitó Ginebra en 1554, Ginebra era casi lo más parecido a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, para otros, como Michael Servetus, la ciudad era sofocante. Quisiera mencionar aquí algo acerca de Servetus. Usualmente a veces se asocia el nombre de Calvino con Michael Servetus. Michael Servetus fue un maestro, negaba la Trinidad y entró a Ginebra a pesar de que le había sido prohibido diseminar sus enseñanzas. Mucho se ha especulado y escrito sobre la muerte y condena de Servetus en 1553. A veces se ha tergiversado la historia. Calvino cometió muchos errores y quizá el de Servetus fue también, pero sin embargo yo creo que la reputación que se le hace no es adecuada. Servetus, al momento de entrar en Ginebra, Servetus ya era un prófugo de la justicia. Servetus había sido condenado a muerte por herejía. Ahora, estamos en el siglo XVI, no en el siglo XX. Estamos en Europa. Negar la Trinidad era herejía y se condenaba con la pena capital en toda Europa. Y la pena era ser quemado. Servetus ya había sido condenado. Era un prófugo y entró a Ginebra. Se le prohibió a Servetus enseñar. Sin embargo, Servetus comienza a enseñar herejías.
Servetus, otro punto, hermanos, Michael Servetus no fue condenado por Calvino, sino por el concilio o el consejo jurisdiccional de Ginebra. Ahora, ¿qué es esto? Servetus fue juzgado por una corte civil, no por una corte religiosa. Servetus fue juzgado de acuerdo a la ley civil de Ginebra, no en la iglesia de Calvino. Ahora, ¿fue Calvino, estuvo presente en el juicio? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál era la carrera que estudió Calvino? ¿Cuál era la carrera que estudió Calvino? Derecho, ¿verdad? Calvino estudió ley y tenía un doctorado en derecho. El doctorado de Calvino no era en teología, sino era en leyes. Y Calvino fue consultor del consejo sobre la pena que debía aplicarse. Y la pena, lo que establecía la ley, era muerte por ser quemado, básicamente. Calvino incluso apeló diciendo que la pena se redujera y fuera muerte por decapitación en lugar de ser quemado. Otra cosa también, hermanos, es que Martin Butzer e incluso Philip Melanchthon, y a veces se asocia a Melanchthon con un carácter muy apacible, y yo creo que Melanchthon era lo opuesto a Lutero, mientras que Lutero era un fuego, un toro descontrolado, Melanchthon sería más como un cachorrito domado. Y era este contraste entre Lutero y Melanchthon, Philip Melanchthon. Y por decirlo así, Melanchthon era Lutero como un padre a un hijo. Había más de 20 años de diferencia entre ellos. Pero Melanchthon estuvo ahí y también aprobaron esto. Entonces, antes de mencionar algo de Calvino, que fue un asesino o mataba, no hubo otra ejecución en Ginebra en estos años. No hubo otra ejecución, solo la de Michael Servetus, que fue condenado por herejía en un tribunal civil. Yo creo que si Calvino no lo hubiera ejecutado o hubiera estado en desacuerdo, no fue Calvino que lo ejecutó, perdón, el gobierno civil, pero si hubiera abogado por su liberación completa, Calvino hubiera sido condenado como un hereje por los otros reformadores y por el tribunal. Debemos entenderlo en el contexto del siglo XVI y en las leyes del siglo XVI, no en la época actual. Para el año siguiente estalla la guerra en 1537 y Calvino y Farel fueron expulsados de la ciudad, acusados de traidor. Él pasaría 3 años en Strasbourg junto con Martin Butzer y regresaría. Pero sin embargo, regresaría no solo, regresaría acompañado. Calvino tenía en 1537 28 años y sus amigos le animaban a conseguir una esposa. Entiendo Calvino, pues he pasado por lo mismo, hermanos, especialmente cuando uno comienza a llegar 27, 28 y uno estudia la Biblia, siempre hay una esposa es necesaria para el ministerio, ¿verdad? Y yo creo que Calvino también sentía la presión. No puedo contar cuántas veces se me ha dicho lo mismo. Y espero casarme el próximo año, hermanos, por si acaso. Ahora, no es de extrañarse que Calvino encontrara una esposa en Strasbourg con Martin Butzer. Butzer en el siglo XVI era el conocido como el Cupido de la Reforma. El Cupido. Butzer organizaba fiestas, o no fiestas, reuniones, en las cuales él invitaba un grupo de ex monjes y un grupo de ex monjas. Y todos casualmente venían. Y tenían esta reunión de coinonía en la cual Butzer introducía o presentaba uno a otro. Y casualmente se tocaba un tema relacionado de Cantar de los Cantares. Obviamente, no hubiera sido más difícil o más fácil para Calvino encontrar una esposa ahí. Tanto así que Butzer y Farel, se podría decir que le hicieron el corralito al Calvino. Le pidieron, y hay una lista, creo que Calvino se sonrojaría al saber que estamos leyendo esta lista, en la cual él pasó una lista de cualidades a fin de que Farel y Butzer buscaran una esposa a Calvino. Y pasa la siguiente lista a su amigo Farel. El prospecto para una esposa, menciona Calvino, debe ser ante todo piadosa, pero también debe ser sensible, económica de mantener, paciente y con conocimientos y voluntad para cuidar mi salud. Así que en ese orden, una esposa piadosa y sensible, pero también que sea económica de mantener.
Hay sabiduría en las palabras de Calvino. Calvino se casa en agosto de 1540 a los 31 años con Idelée de Bouré, una viuda con 2 hijos cuyo esposo había estado una vez en Estrasburgo, en la congregación de Calvino. Tuvieron un matrimonio muy feliz por 9 años, hasta que en 1549 se desató nuevamente la peste bubónica en Europa, esta vez para llevarse a su amada Idelée con el Señor, dejando a Calvino al cuidado de sus 2 hijos. El hijo de pequeño que tenían también fallece y Calvino se queda solo, viudo, al cuidado de los 2 hijos de Idelée. Menciona en una de sus cartas: aunque la muerte de mi esposa ha sido extremadamente dolorosa para mí, domino mi pena tanto como puedo. Los amigos son serios o cuidadosos en sus obligaciones para conmigo. En realidad podría desearse que me fueran de más beneficio a mí y a ellos, pero es poco lo que puede decirse del apoyo que me brindan. Ustedes, empero, saben bien cuán tierna, o más bien cuán suave es mi mente. Por lo cual, si no se me hubiera concedido un poderoso autocontrol, no habría podido soportarlo por tanto tiempo. Calvino es llamado a regresar una vez más a Ginebra, a pesar de haber sido expulsado. Calvino regresa a Ginebra, esta vez con mayor poder. A veces se ha mencionado que Calvino fue un dictador en Ginebra, hermanos. Sin embargo, hay relatos que circulan por ahí acerca de Juan Calvino, que fue un dictador en Ginebra, o que fue un depravado sexual, o que también negó la Trinidad, o que vivía en concubinato, o que Calvino solía matar a niños porque no obedecían a sus padres. Y muchos de estos relatos, no, todos estos relatos, mejor dicho, provienen de una biografía que escribió un hombre llamado Jerónimo Bolsec. Jerónimo Bolsec fue un hombre que estuvo y fue expulsado en Ginebra, católico, convertido al protestantismo. Y este hombre escribió una biografía llena de contradicciones e inventos acerca de Juan Calvino. Esta biografía inventada dejó de usarse en el siglo XVIII. Sin embargo, lamentablemente, hasta el día de hoy, incluso alguna gente que se autodenominaría historiadores serios o algunos blogs van a mencionar ese libro como fuente para argumentar en contra de Calvino. Pero este libro, lamentablemente hasta el día de hoy, a veces se cita, pero es un libro que ha sido condenado hace mucho tiempo por ser un libro ficticio o espurio sobre Calvino. Antes que teólogo, Calvino se vería a sí mismo como predicador de la palabra. La predicación de la palabra, ahí debe decir un no enfático. No es solamente una parte del servicio, es la más importante. La predicación es el medio a través del cual Dios salva pecadores y bendice a su pueblo. No existe nada más notable o glorioso en la iglesia que el ministerio del evangelio. Menciona Juan Calvino en sus instituciones de la religión cristiana. Calvino estaba envuelto en su tiempo como predicador. Esto era lo que más hacía. Ahora, el hecho de que nosotros, a veces se habla de Calvino como un teólogo sistemático. Este título no le hubiera gustado a Calvino, para nada. Él escribió sus instituciones como un acompañamiento a sus comentarios. Sus instituciones tienen el tamaño de su comentario en el libro de Job. Calvino era sobre todo, antes que teólogo, él se hubiera visto a sí mismo por sobre todas las cosas como un exégeta y predicador. Sus 22 volúmenes de comentarios atestiguan esto. Calvino predicaba un promedio de 250 sermones al año. Esto es más de 20 sermones al mes. Sobre todo eso, no solamente 20 sermones al mes, aparte de su enseñanza teológica, aparte de la escritura teológica y los tratados, aparte de tener una esposa e hijos, aparte de tener parte en el sínodo y la parte legal,
20 sermones al mes. ¿Y saben lo que más me asombra, hermanos, al leer los sermones de Calvino y compararlos quizás con los de Lutero u otros? Es que mientras a veces en los de Lutero uno puede pensar, bueno, de repente se tomó una copa de vino de más, o acá está alegorizando un poco. No, ese es el caso con Calvino. Lo que más me asombra en Calvino era la calidad de su exégesis, la calidad de su predicación, la capacidad para crear de manera tan asombrosa de las escrituras mismas, citando la teología y hacerlo tan vivencial y contemporáneo. Pero sobre todo, yo a veces pienso, bueno, yo podría hacer esto y me tomaría un mes o 6 semanas. Calvino escribía 20 de estos al mes. Eso es algo impresionante, hermanos. Su estilo siempre era el mismo, predicando de pasajes de la Escritura a través de libros enteros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y cabe mencionar que cuando fue expulsado de Ginebra por 3 años, el domingo siguiente, cuando regresó a Ginebra, comenzó a predicar en el púlpito de su iglesia del mismo pasaje donde se había quedado 3 años atrás, para continuar con la exposición de todas las Escrituras. 1549 se contrata un estenógrafo llamado Danis Regener, que anotara cada palabra de Calvino. Durante 12 años fueron escritos e impresos 2043 sermones. En el área de predicación, Calvino se esforzó conscientemente por balancear su predicación para llevarlo a la gloria de Dios. Stephen Lawson menciona algunas características de Calvino: una introducción directa, presentación vivaz, exégesis, y en contraposición con la escuela medieval de interpretación, Calvino abogaba por una interpretación literal del texto, con Cristo como centro del mismo. Calvino tuvo oposición y recibió duras críticas durante estos años. Y hemos visto que muchas de estas críticas se debieron por razones étnicas, su propia personalidad, etc. A partir de 1555, le dieron completa libertad para aplicar disciplina de la iglesia sin intervención del Estado. Ahora, esto es un hito mayor en Europa. Para nosotros si el pastor Daniel Calle ejerce disciplina aquí en la iglesia, el domingo nadie se escandaliza, ¿verdad? Estamos en el siglo XVI. Que la iglesia ejerciera disciplina independientemente del Estado, esto es un logro monumental. La independencia entre la iglesia y el Estado. No de la manera como lamentablemente algunos anabaptistas en el siglo XVI habían tratado de ejercer, con no sumisión al rey, y por eso habían sido perseguidos. Cabe mencionar que muchos anabaptistas fueron perseguidos. Había de todo entre los anabaptistas. Había gente muy piadosa y había gente también revolucionaria entre ellos. Pero el punto de persecución no era porque creían en justificación por fe. El punto de persecución era porque no querían someterse a la autoridad del rey y no creían en autoridades terrenales, sino solamente la autoridad de Dios. Y por esto el punto principal, como lo demostraban, era el bautismo, porque el bautismo de adultos solamente era el equivalente a tu partida de nacimiento en el siglo XVI. Y esto llevó como consecuencia que en ningún lugar de Europa los aceptaran. Por eso muchos tuvieron que emigrar a Rusia y tan pronto como pudieron a Estados Unidos, de donde vienen partes menonitas, menos Simmons, el líder. No digo que los anabaptistas en la actualidad crean esto, o que los anabaptistas de finales del siglo XVI creyeran esto. Estoy hablando de una generación en particular durante más o menos 15 o 20 años en los que tuvieron estos conflictos, que fue el tiempo de Calvino. La academia fue inaugurada el 5 de junio de 1559. Como hemos ya mencionado, esta academia tenía 600 estudiantes que luego se encargaron de difundir las ideas de Calvino por toda Europa. La última década de Calvino fue la menos convulsionada. La edición final de las instituciones se produjo en 1559. Calvino
se negaba a especular cosas que no estuvieran en la Biblia. Algo que a veces se le acusa a Calvino es que de una gracia barata. Si estás salvo, siempre es salvo. Calvino nunca enseñó que un creyente tenía vida eterna en Cristo Jesús. Si un creyente tenía vida eterna, nunca debería volver a dudar de su salvación. Todo lo contrario, él menciona que era un deber pastoral, si el creyente no presentaba evidencias, hacer preguntas sobre la veracidad de su conversión. El contexto del siglo XVII estaba lleno de cambios, y aunque Calvino resalta como una figura en sí mismo, es imposible entender la teología sin tener en cuenta su contexto. Su vida estuvo dedicada principalmente a presentar con la mayor claridad posible los conceptos teológicos de la Reforma. Todo estudio sobre la vida de Calvino debe tener en cuenta esto, hermanos. Sin embargo, cuando estudiemos Calvino, no debemos estudiarlo de acuerdo a nuestros estándares contemporáneos, sino debemos leer a Calvino de acuerdo a los estándares del siglo XVI. Cuando hablamos de Calvino y su vida y lo que enseñó, debemos compararlo con lo que otros reformadores del siglo XVI enseñaban, y no con lo que los puritanos o Spurgeon enseñaron, y mucho menos la aberración hipercalvinista. Calvino no era hipercalvinista, y no estoy muy seguro si era calvinista tampoco, por si acaso, pero mañana voy a explicar más eso. Fue a partir de este año cuando terminan las instituciones en 1559. Su salud se comienza a deteriorar a partir de esto y muere en 1564. Si hay algo que podemos aprender de Calvino es que Calvino nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo. Vivió una vida hasta en el punto de su muerte. 2 de sus discípulos más cercanos, bajo juramento, juraron enterrarlo en un lugar desconocido, en una tumba sin nombre, al costado del más humilde y sirviente, entre comillas, de su iglesia. La tumba de Calvino fue al costado de esta persona desconocida. Su cuerpo fue envuelto en mantas blancas, simples, puesto en un cajón de madera simple, enterrado simple. Y su propósito era la firme convicción de que cualquier distracción con la persona implicaba una sustracción de la gloria de Dios. Cuán diferente es el día de hoy. Es triste ver a cuánta gente que se llama heredero de Calvino. Basta solamente entrar a un muro del Facebook o personalmente, como todo lo que se busca es llamar atención hacia sí mismo, hacia mi propio ministerio, predicación, autoridad. Esto es radicalmente opuesto a Calvino, y Calvino era un grande. Quizá es como el apóstol Pablo, que tenía la misma actitud. Calvino no entrenó a muchos pastores, sino fue como consecuencia de sus escritos que muchos fueron entrenados. Si hay algo por lo cual debemos recordar a Calvino, hermanos, es su devoción por la palabra de Dios. Fue un hombre que cometió errores, sí cometió errores, pero lo que movía completamente su vida y lo que más me impresionó al leer su biografía era su increíble disciplina y realmente su amor por Dios en su palabra. Este hombre pasaba horas en la Escritura porque realmente creía de que el poder de Dios, no solo para cambiar Ginebra, sino para cambiar toda Europa, era por la exposición de la palabra de Dios. Y eso estaba muy fuerte en su propia vida. Se le acusa a Calvino de ser un teólogo sistemático con una lógica aburrida. Nunca ha leído sus comentarios. Calvino el hombre, Calvino un hombre de la palabra.